Minuto de silencio para Fernando y también para todas las víctimas del accidente de Adamuz. Ya se preparan los dos equipos. De nuevo la pizarra de Matías Almeida. En este caso la va a poner Suazo. La pone ya al segundo palo para que intente prolongar y lo hace Quique Salas. En la zona de peligro. Y aquí lo vamos a ver porque hay un futbolista del Athletic. Si encima hay contacto, hay poca discusión. Efectivamente. Ahí lo estamos viendo. Hay contacto. Sí, sí. Está de hecho, revisándose. Es que no es Gudel, es Paredes a quien da la pelota. Por eso coge esa parábola tan extraña, pero ahí plancha. Para mí es bastante claro la acción de falta de Nemanja Gudel. Se lo está diciendo ya Valentín Pizarro Gómez. Hernández Maeso ya ha tomado la decisión y dice que hay falta, por lo tanto, gol anulado. Quique Salas le vuelve a llegar la pelota a Yuri, juega con Jaureguizar, Berenguer, triangula, el Athletic Club, ahí va Iceta, se cuida que se complica esa pelota, ¡gol! ¡Gol! Consecutivos los del Athletic sin ganar en Liga, así que veremos cómo queda al final del partido. Quiere responder el Sevilla, Juanlu levanta la cabeza, la pone por abajo, Peque. Pues mira. Del Sevilla marca Peque. Superado ya el minuto 46, brazo derecho arriba de Berenguer, la pone primer palo, Sánchez prolonga. La palabra jodimos la que ha tenido el Athletic Club. Sí, está la Iceta con el pecho. Le queda una altura complicada. Creo que lo hace bien Urcuizeta. Lo hace mejor Blajodimos. Pues revisando Valentín. Le están avisando ya Pizarro Gómez. Va al VAR. Va a ir a verla. Y yo creo que Ernesto Valverde, por su gesto, está como diciendo, la va a pitar. A ver, es que es una imprudencia de Yuri. Insisto, hay que separar las manos de Mallorca de esta mano. Le quita el balón a Isaac Romero. Julio, la consecuencia es que va a controlar el balón Isaac y se lo quita con la mano. Para mí, sí, ahí está lo que estaba diciendo, ¿no, Miguel? Que lo va a controlar y le quita el balón. Que no quiere hacerlo, de acuerdo, pero es que la voluntariedad no juega un papel en este tipo de acciones. Pues ahí va la decisión, penalti favorable al Sevilla. Palos, el portero de la selección española, Unai Simón, del Athletic Club. Bacor, coge carrera, va el 9, le pega. Del Sevilla. Todo el mundo de pie en el Ramón Sánchez Pizjuán. Larguísima la que pone el griego. Así suena Sevilla.